todos estos estudios auspiciados por la Organización Internacional del Trabajo. En la actualidad soy candidato al grado de doctor en Derecho del Trabajo, con énfasis en Derecho del Trabajo por la Universidad de Panamá, y estoy pendiente de sustentar el trabajo doctoral elaborado por más de 3 años, y que esa actividad se encuentra en este momento siendo preparada. El título del trabajo de investigación doctoral se denomina el reconocimiento de los derechos fundamentales en el contrato del trabajo. En ese trabajo planteo la problemática sobre la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales que guardan relación con su aplicación estrictamente en el ámbito laboral, pero no por eso no se analiza toda esa problemática desde el punto de vista entre relaciones particulares. Y a no dudarlo, ahí se presenta una aspiración de colocar el Estado panameño en lo que hoy se denomina en Europa como el Estado constitucional del derecho. Todos sabemos que hay 3 tipos de Estado: el Estado liberal, el Estado social y el Estado constitucional del derecho. Y a través de estas diferentes formas de organización política del Estado o de la sociedad panameña, se protege también al ser humano. En un inicio se procuró la protección a nivel muy individual del ser humano, y luego se pretendió la igualación o la igualdad de estos derechos de los sectores sociales o más vulnerados. Hoy por hoy, el tema candente o de mayor relevancia es colocar el valor de la dignidad humana y de la supremacía de la Constitución en el Estado de Derecho. Y en ese estudio planteo algunas cuestiones importantes que deben ser evidentemente trasladadas al campo jurisdiccional. Pero bien, creo que en algún momento haré referencia a este tipo de teoría o de doctrina, más que todo, cuando se me hagan las preguntas correspondientes. Desde 1987 soy miembro del Colegio Nacional de Abogados, tras obtener la idoneidad. Siendo miembro del Colegio de Abogados, estuve muy vinculado a la dirección de la presidencia del difunto César Augusto Guevara Quintero, siendo su secretario de organización. También fui secretario o asesor de la presidencia de Carlos Alberto Reyes Vázquez, miembro del consejo editorial de esa revista, de la revista Lex, de esa organización, y miembro de la Comisión de Asuntos Laborales Sindicales y de Seguridad Social. Ambas organizaciones de alguna manera plantean respuestas a los problemas nacionales y persiguen establecer que el sistema democrático en Panamá sea lo más cerca o lo más cónsono con los derechos fundamentales y los derechos humanos, sobre todo respetar el imperio del derecho y el sistema democrático. Pero antes de formar parte a nivel nacional del Colegio Nacional de Abogados, fui y tuve el honor de presidir el Colegio de Abogados de Colón en una difícil coyuntura, y fue la coyuntura de la eliminación de la colegiatura obligatoria. A pesar de ello, se mantuvo la membresía en el Colegio de Abogados, por lo que es propicia la ocasión para decir que yo creo en la colegiatura de esa organización gremial, y lamento que en este momento no se encuentre con nosotros el Colegio Nacional de Abogados en este espacio, en este ejercicio legítimo, que tal vez no es el institucional del punto de vista político o constitucional. Sin embargo, creo que de alguna manera sirve para establecer un punto de partida para las sucesivas designaciones que se hagan del magistrado de la Corte Suprema de Justicia. También formo parte de la Academia Panameña de Derecho del Trabajo, APADETRA, de la cual soy miembro activo y he pertenecido a esa organización, y he estado dictando seminarios, charlas, y he participado también en congresos. Debo decir de manera muy categórica que nunca he sido sancionado por delito alguno, ni por falta a la ética profesional.
he aportado de manera electrónica la certificación del Tribunal de Honor que da cuenta que jamás mi solvencia moral y mi comportamiento profesional en el ejercicio de la profesión ha sido puesto en entredicho. Y esto lo quiero remarcar porque además soy padre de familia, tengo 30 años de una vida matrimonial consagrada, de la cual tengo 4 hijos, 2 de ellos ingenieros, 2 de ellos estudiando en la universidad, un par de gemelos, y que por circunstancias de la vida, frente a mi casa, en un momento determinado, se cometió un delito de atentado con pistola, y ante ese atentado procedí a poner la denuncia, y soy testigo de cargo en ese expediente, por lo que me acabo de enterar que en algún momento en las redes sociales existe una foto que muestra a uno de mis hijos con un arma. Quisiera en algún momento explicar o pedirle a él explicación, sin embargo no soy la persona que pudiera responder por los actos de mis hijos, a pesar de la educación que le haya podido dar lo más apegada a los valores morales y cristianos. Dicho esto, debo también señalar que hace más de 20 años fui acusado criminalmente, cuando era juez, por haber cumplido la ley. Y lo digo de esa forma porque se trataba de un proceso laboral donde impuse una orden de reintegro con su respectivo apremio de multas progresivas, y el empresario en ningún momento acató la orden judicial. Y no me quedó otra alternativa que utilizar un mecanismo que se llama del apremio corporal y ordenar su arresto. Después de ordenado su arresto, se cumplió la orden. Sin embargo, eso me ganó una acusación particular cuando en el momento existía esa figura jurídica. Al momento de surtirse la investigación y requerirme el informe correspondiente, se dejó constancia y se demostró que yo había actuado de acuerdo con estricto apego a la ley, pero con carácter y valentía. Y no le quedó otra alternativa que a la Sala Penal de la Corte ordenar el cierre de esa encuesta penal con un sobreseimiento definitivo de carácter objetivo e impersonal. Eso supone que el solo hecho de que yo esté aquí implica tener valor, ser una persona valiente, una persona honesta, una persona con integridad, con principios, y que entiende que la sociedad merece un cambio, un rotundo cambio, y apostar por la moralidad y la decencia en este país. Esas son las razones que me motivaron en gran medida a participar en esta selección como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. También debo decir que tengo una sociedad civil de personas, se denomina Cedalis Law Bureau, donde ejercí la profesión en el ámbito privado, en Colón y también en Panamá, también asociado a la firma Aparicio Alba y Asociados, lo que da cuenta que mi actuación siempre ha sido transparente en el ejercicio de la profesión y no tengo reparo alguno de ser sometido a los cuestionamientos. Como quiera que ya adelanté que había sido juez de trabajo, es evidente que tenía la condición de formar parte de la judicatura. También he sido asesor legal de la Zona Libre de Colón, soy asesor y consejero del ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, el licenciado Luis Ernesto Carles, que dicho sea de paso, le conocí cuando dictaba seminarios en la CGTP, y precisamente por esa condición el licenciado Luis Ernesto Carles me somete a varias entrevistas
de muchas personas que entrevistó y por mis competencias y mi hoja de vida que he puesto de presente, me seleccionó y allí desarrollo una función estrictamente técnica. Creo que el país ha reconocido que existe mucha tranquilidad, mucha paz social y mucho equilibrio entre los actores sociales. Y la función que hay desempeño es estrictamente sociojurídica más que política, por lo que no creo que la percepción ciudadana respecto de mi acercamiento con el órgano ejecutivo esté fundada o esté basada en la ausencia de criterio de independencia. Siempre he sido una persona muy independiente, muy centrada, muy madura, y además he mostrado mi valor preciado, que es el conocimiento, siempre haciéndolo con el servicio de solidaridad y de humanidad. Mi profesionalismo jamás ha sido puesto en duda. Debo decir que además soy docente de la Universidad de Panamá, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad Santa María la Antigua, de la Universidad Latina de Panamá, y participo como facilitador en los programas de licenciatura, de diplomados y de maestría, enseñando Derecho del Trabajo y Derecho Procesal del Trabajo. Precisamente por las enseñanzas que deja el ejercicio profesional y la academia, he realizado muchos estudios que han sido publicados a nivel de ensayos, a nivel nacional e internacional, y también se me han publicado algunos libros y folletos que tengo también presente y que le voy a entregar a la comisión de acuerdo con el requerimiento que se me hizo en la nota. Debo destacar que todos estos estudios giran en torno a temas fundamentales, a los derechos fundamentales, a los derechos humanos y al derecho del trabajo. Pero también algunos se refieren a algunos aspectos de derecho administrativo. Puedo listar los trabajos, pero me resulta más importante decir que está uno que a mí singularmente me llama la atención, y fue cuando establecí algunas consideraciones sobre el tardío cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Justicia, aquella que se dictó cuando se despidieron 270 trabajadores y la Corte Interamericana decidió condenar al Estado panameño precisamente porque fracasó el sistema de justicia nacional. Y es que se accede al sistema de justicia interamericano cuando los jueces o sobre todo los magistrados que tienen la obligación de reconocer el sistema de normas internacionales, no solamente lo citan, sino que no lo aplican. O sea que no basta citarlo, hay que aplicarlo, y hay que aplicarlo en toda su dimensión, a través del debido entendimiento de esa normativa internacional. Entonces, en algún momento César Quintero, cuestionando ese fallo, llegó a decir que ese proceso era bochornoso, pero lo decía porque Panamá se había adscrito a la jurisdicción del sistema interamericano. Sin embargo, creo que si vivimos en el concierto de Estados americanos, debemos reconocer todas sus estructuras. Siento que comparto con el difunto doctor Quintero que fue bochornosa, pero la actitud de los magistrados de nuestra Corte Suprema de Justicia. Por lo que el control de convencionalidad que se da precisamente ante la existencia del control de constitucionalidad es necesario, y es necesario robustecerlo. Y esa sería una de mis metas de llegar a la Corte Suprema de Justicia. Y es como dice la Corte Interamericana, el control de constitucionalidad facilita el control de convencionalidad. Yo diría que la existencia del control de constitucionalidad es necesaria para que haya verdadera convencionalidad. Entonces, los estudios que he elaborado están dirigidos y encaminados precisamente a la tutela de los derechos fundamentales, entendiendo por derechos fundamentales, y creo que aquí ha habido mucho error con relación a ese concepto, aquellos derechos humanos que son insertos en la Constitución o en el texto constitucional. Es más,
hay derechos fundamentales que no son derechos humanos, o derechos humanos que no son fundamentales. Entonces, es importante tener esa diferenciación y tener la diferenciación respecto del problema de validez y de eficacia. La validez supone que estos puedan ser reconocidos, mientras que la eficacia exige necesariamente que haya mecanismos procesales para hacerlos efectivos. Esa es una discusión que a mi juicio en muchas latitudes está superada, pero en Panamá empieza a tener algún asomo de discusión, y eso, por eso lo planteé en mi trabajo de estudio doctoral. Hoy por hoy ya la discusión no está en si se reconocen o no los derechos, y tampoco en que si se tutelan o no se tutelan. La discusión está en cómo ponderarlos, en cómo equilibrar, cómo conciliar, cómo armonizar esos derechos fundamentales frente a normas normativas que son siempre presentes en un sistema constitucional que de alguna manera tiene frenos. Y uno de los frenos que tiene nuestro sistema constitucional es que el ordenamiento constitucional no se ajusta al momento político. Aquí he visto a través de los medios que han hecho una pregunta siempre sobre la interpretación del artículo 2, sobre la armónica colaboración de los órganos del Estado y su separación. Y es que hay que ver el contexto sociopolítico en que se dictó esa norma. Evidentemente era cuando existía un Estado liberal. El Estado social apenas se está construyendo en Panamá, pero nosotros, si queremos colocar verdaderamente el Estado panameño en un sitial de primer mundo, debemos aspirar a un Estado constitucional del derecho. Y así procuraré hacerlo si llego a la posición de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de los detractores que tengo por mi posición vertical que siempre he mantenido en la sociedad. También he publicado algunos libros que guardan relación con el derecho administrativo y que obviamente también rozan con el tema laboral. Y el libro se denomina El régimen laboral de la autoridad del Canal de Panamá. Libro que de alguna manera describe cómo surge esa autoridad y que es el resultado de un gran pacto nacional con la última reforma del 2004, donde se dispuso que se iba a desmilitarizar el país. Mención especial debo hacer sobre un trabajo que también publiqué en el plano internacional que se denomina el arbitraje laboral, que es una figura que ha venido a tener algún grado de impacto en la sociedad. Y la revista es la Revista Mundial de Investigaciones. Revista esta que edita la Suprema Corte de Nación de la Argentina. Y me tocó iniciar el camino en algún momento de las publicaciones o recensiones que se hacen de autores panameños, porque después me siguió el doctor Rigoberto González, que también le hicieron una recensión en esa revista, según tengo entendido. En fin, en el plano de proyección social, quisiera decir que me siento muy halagado y muy contento y orgulloso de haber participado en los procesos de validación en la formación de la Ley 28 del 4 de mayo del 2015, a través de la cual se establecieron medidas de seguimiento a favor de las víctimas afectadas con los hechos del 6 al 10 de julio del 2010 en Changuinola. Allí participé en calidad de asesor técnico en la construcción de ese borrador. Y hoy por hoy esa legislación lo que hace es reconocer la inclusión social de ese sector de la sociedad panameña marginado, y se hace un reconocimiento o se materializa el principio de justicia social para ese sector de la población panameña. También en el 2004-2006 asistí como miembro de la Delegación Oficial de Negociadores a nivel técnico en la negociación de los tratados de libre comercio, a la quinta, sexta y séptima ronda de negociaciones, hoy llamados tratados de comercio. Estuve activa participación en las mesas sobre procedimientos aduaneros, sobre propiedad intelectual, sobre acceso a mercados textiles y capacidades comerciales. Entonces, creo que he demostrado
de alguna manera, mi participación en la sociedad contribuyendo desde el punto de vista intelectual, profesional y académico, y lo seguiré haciendo de llegar a la Corte Suprema de Justicia al puesto de magistrado en la Sala Tercera de la Corte. Sala Tercera que ve asuntos administrativos y también asuntos laborales. ¿Qué propuesta pretendo llevar? Ocurre que hay que situarse, ¿no? En primer lugar, si nos situamos como parte del Pleno, ahí haremos o intentaremos hacer doctrina constitucional moderna, impulsando el reconocimiento de derechos fundamentales entre particulares. Y eso es producto de un ingenio de Harker Nipperdey y que los constitucionalistas han tomado como suya. Sin embargo, creo que el reconocimiento primario está en la jurisdicción de trabajo y eso no puede negarse. Y decía Juan Bilbao Villós que ningún constitucionalista puede vivir a espaldas del derecho del trabajo. También impulsaré y robusteceré el control de convencionalidad y sobre todo dictar una jurisprudencia oportuna o dictar fallos de manera oportuna. En el plano de la Sala Tercera, estudios demuestran que urge una reforma integral del proceso contencioso administrativo, de cara a establecer mecanismos de ejecución, de cara a establecer o precisar el verdadero rol del procurador de la administración, que muchas veces actúa como consejero y luego actúa como defensor del acto administrativo que se acusa ilegal. En fin, hay muchas tareas pendientes, por lo que habrá que proponerse metas concretas. Y desde el punto de vista institucional, me parece que una medida importante será fortalecer la lucha por la implementación de la carrera judicial. Además de establecer mecanismos de transparencia, de lo cual adolece en alguna medida, según la ciudadanía, la Corte Suprema de Justicia. En fin, hablar en primera persona no resulta fácil, sobre todo si se pretende demostrar la confianza. La confianza requiere del conocimiento de la relación de las personas con algún grado de tiempo. Me considero una persona humilde, sencilla, que valora el conocimiento, correcta, íntegra, y que creo que lo he demostrado durante 28 años de ejercicio profesional en el ejercicio privado y también en el ejercicio público. No debo dejar de mencionar que también fui oficial escribiente del juzgado noveno del circuito penal de Panamá. Y lo he dejado para último porque recuerdo que en ese juzgado solamente habían 2 abogados, el juez y quien les habla. Y allí con mucha humildad aprendí de las personas que estaban antes en ese despacho. Aquí veo en el foro a uno de mis jefes, antiguo jefe, que fue el secretario, y que luego fui su profesor en 1987. Y con él conservo una tremenda amistad. Entonces, ese es Cecilio Sedaliz, una persona humilde, sencilla, accesible, también sensible, pero creo que el pueblo conocerá y sigue conociendo de mi historia. Y espero que conozca de mi trayectoria cuando sea magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Vamos a decretar un pequeño receso para verificar algunos datos aquí. Posteriormente, entonces, comenzaremos con las preguntas que vamos a formularle, doctor. A ver, un segundo.